Gloria, vamos a la palabra, carta del apóstol Santiago, capítulo 4, versículo 13. Santiago, capítulo 4, versículo 13, dice la palabra del Señor. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amén. Gloria al Señor. Hermanos amados, siempre se llega ese momento donde el hombre tiene que tomar una decisión en cuanto a las cosas materiales y las cosas espirituales. Porque hay una palabra en la Biblia que habla que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. La Escritura dice en Lucas 12, versículo 13 en adelante, le dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo su herencia. Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez y repartidor? Y les dijo: mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Esta palabra es una palabra muy clara que dice que mi vida no consiste en las cosas que yo poseo. Y eso es uno de los enfoques principales, y mal enfoque, por cierto, que la mayor parte de cristianos tenemos, enfocándonos en las cosas materiales y descuidando lo más importante, que es lo espiritual con Dios. Si Dios nos ha provisto de cosas materiales, de bendiciones materiales, no es otra cosa más sino para ponerlas a disposición del servicio de Dios. Debemos de cuidar las cosas, sí, pero ¿por qué? Porque son del Señor. Y si más las cuidamos, el beneficio o el servicio a la obra del Señor será más prolongado. Pero no porque son nuestras, porque a mí me han costado, porque me las van a dañar, porque ya no voy a tener si las descuido. No, hermanos, no debemos de permitir que las cosas terrenales manipulen nuestra vida de tal manera que nosotros pongamos nuestro corazón en esas cosas. Porque la Escritura dice que donde está el tesoro del hombre, ahí está su corazón. Y si yo tengo mi tesoro en las cosas terrenales, en los bienes que poseo, mi corazón estará allí. Mas sin embargo, si yo hago mi tesoro
en el reino de los cielos, o mi tesoro es Cristo, incluido el reino de los cielos, mi preocupación, mi motivación para servir a Dios será siempre esa. No, porque hermanos, quiero cosas terrenales. O sea, me voy a enfocar en las cosas terrenales y perder lo más importante. La Biblia también dice palabras como: ¿de qué le sirve al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Este mundo presenta muchas cosas y estas muchas cosas son engañosas. Son engañosas. El afán, dice la Escritura, y el engaño de las riquezas ahogaron a aquella persona en quien también fue sembrada la semilla. La palabra de Dios nació, creció hasta cierto punto, pero no dio fruto porque nos desviamos, porque tomamos lo malo en lugar de tomar lo mejor y nos descuidamos. Recordando, hermanos, cuando Jesús predicaba en Jerusalén, Jesús nunca se quedaba en Jerusalén. Entraba por la mañana y salía por la tarde. Y dormía siempre en las afueras de la gran ciudad para aquel entonces. Pero cuando Jesús estaba en estas jornadas de predicación, algunas veces llegaba a la aldea de Betania a dormir. Pero mientras cenaba y mientras llegaba la hora de dormir, muchas personas venían a oírle hablar. Y como venían a oírle hablar, Jesús empezaba a hablarles. Y cuando Jesús empezaba a hablarle palabra del reino, había una mujer llamada María que se sentaba a los pies del maestro y estaba atenta a cada una de las palabras. Y esta María era hermana de Lázaro, un amigo de Jesús. Pero Lázaro tenía también otra hermana que se llamaba Marta. Y Marta estaba enfocada más en las cosas materiales. Cualquiera puede decir acerca de nosotros que somos, hermanos, no sé, descuidados con nuestra propia casa algunas veces. Porque en lo que a mí concierne, prefiero que mi casa esté desordenada y no al templo del Señor. Prefiero que se dañen las cosas que son mías, que de alguna manera Dios me las ha provisto para que disfrute de ellas, pero no que se dañe la obra del Señor. Y algunas veces pueden decir, descuidados por pasar solo en la iglesia, por pasar solo en el templo, por pasar solo en las células. Algunos me están entendiendo porque ya han recibido reclamos de este tipo. Te estás descuidando de lo más principal. Me acaba de venir a mi memoria, hermanos, algo, y voy a hacer una comparación. Había una familia de 3 personas, el padre, la madre y una hija. Y esta hija llegó al momento de la adolescencia y de la juventud y no le gustaba corrección, como a todos en algún momento nos pasa. No nos gusta la corrección, pero el padre estaba insistentemente corrigiendo a la muchacha, y cuando el padre lo hacía, la madre siempre estaba a favor del padre, o sea, de su esposo. Y un día esta muchacha le dijo, le recriminó diciéndole: ¿por qué siempre estás a favor de mi padre o de mi papá y nunca estás a favor mío? En primer lugar, porque él tiene la razón, le dijo. Y en segundo lugar, porque vos te vas a ir de la casa y con quien yo me voy a quedar va a ser con él. Los hijos se van de la casa y solo quedamos los viejos.
Entonces, ¿cuál es la comparación? La comparación es que las cosas terrenales son perecederas, pasan, el mundo y sus deseos pasan, mas la gloria de Dios permanece para siempre. Entonces yo debo de entender lo que es pasajero y lo que es eterno. Y si la palabra, como el Señor dice, la palabra que yo os he hablado son vida, yo prefiero la palabra de Dios que cualquier otra cosa que sea terrenal y pasajera y que solo va a servir de factor distractor para que yo pierda las bendiciones espirituales que son eternas. Entonces nosotros estamos mal enfocados. En Lucas 12:16 también dice la Escritura, el Señor le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, oiga el relato del Señor, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Y dice el Señor, así es el que hace para sí tesoro, no es rico para con Dios. No ofrendo, no doy, porque voy a desajustar. ¿Qué pensamiento más errado? ¿Qué pensamiento, hermanos, más torcido? Si es que no, cuando se da al Señor, no se está votando. No se está votando, no, amados hermanos, al contrario. El Señor tiene ese poder para devolvernos a nosotros duplicado, triplicado, cuatriplicado, quintuplicado. El Señor es poderoso y Él sabe, conoce, hermano, hasta lo más íntimo de nuestro corazón. Y Él sabe cómo lo hacemos. Y si lo hacemos de la mejor manera para el Señor, guardando su palabra, guardando sus mandamientos y poniendo poco interés, o sea, un interés inferior a lo que se merece la palabra del Señor, Dios nos recompensará a cada uno de nosotros. No podemos nosotros decir que las cosas materiales no son importantes. Sí son importantes, pero la vida del hombre no consiste en esas cosas materiales. No consiste en esas cosas materiales, porque todo lo que está debajo del sol, dice la Escritura, es vanidad de vanidades. En otras palabras, es pasajero. Y si no pasa, esa riqueza pasamos nosotros, que viene a ser lo mismo. ¿Cuántas personas acumulando riqueza y no disfrutan de ella? Son infelices, porque son ávaros. Hay avaricia en sus corazones y eso los tiene aprisionados de tal manera que no puedan disfrutar del reino de Dios y ni siquiera de las riquezas que están acumulando. Son dignos de lástima, según lo que la Escritura dice. El poner la mirada en las cosas terrenales nos desenfoca de las celestiales.
Conozco a una persona que no tengo en este momento mayores datos de él. Pero lo que sí voy a decir es que esta persona tiene ministerio, tiene llamado de parte de Dios, mejor que cualquiera de nosotros, pero está sirviendo al Señor. Pero no hace mucho tiempo atrás empezó a buscar el negocio, y no está mal que busque el negocio. Tener un negocio significa mayores ingresos, tener una empresa significa mayores ingresos para poder disfrutar con la familia, pero también para poder bendecir la obra del Señor. Y esta persona puso una tienda y siguió trabajando en la obra del Señor. Después puso otra tienda, siguió trabajando en la obra del Señor. Las últimas veces que hablé con esta persona, ya no hablaba con el mismo entusiasmo acerca de la obra del Señor. Ya la visión en él la pude notar borrosa. Ya no podía ver de la misma manera la obra del Señor en que la estaba viendo al principio. Y lo último que supe de él es que había abandonado el pastorado, había entregado la iglesia y había dedicadose a los negocios de este mundo, porque le estaba yendo bien. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo y si pierde su alma? Pero Satanás le dice, es que no vas a perder tu alma. No vas a perder tu alma. Ese es uno de los engaños más grandes. Porque tú puedes hacer esto y puedes adorar a Dios a tu manera. Dios no se adora a la manera mía. Hay una forma en que debe de adorarse a Dios. Y la Escritura dice que Él está buscando solamente una clase de adoradores. Y es aquella clase que le adora al Señor en espíritu y en verdad. No a medias. No es si me queda tiempo, porque eso es lo que se empieza a hacer. Si me queda tiempo, voy. Líderes que si les queda tiempo, vienen a su reunión que les corresponde. Si les queda tiempo, van. Si les queda tiempo, hacen. Y el problema más grande de ellos es que piensan que están creciendo. Pero hay un momento que si no es Dios, es el diablo que va a venir y va a desbaratar esa riqueza aparente, porque eso no es riqueza sino desgracia, y le va a hacer entender que valió más la pena poner la mirada en Jesús. La Escritura dice en Colosenses capítulo 3 versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Por qué? Es la pregunta. Porque todo en la tierra pasa. Todo en la tierra pasa. He visto noticias de bancos con más de 100 años, o sea, empresas bancarias con más de 100 años de existencia caer. Imperios en mercadotecnia caer. Han caído. ¿Por qué? Porque las personas se han enfocado en las cosas terrenales y no en Dios. Los negocios, las empresas que duran de generación en generación son aquellas empresas en que los líderes, en que los presidentes o los directores de estas empresas están bien claros que mayor es Dios sobre todas las cosas. Mayor es Dios sobre todas las cosas. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, antes que todo, las cosas son completamente diferentes. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas
¿O serán añadidas? Aunque la palabra dice eso, como recomendación directa para cada uno de nosotros, los que buscamos estar mejor, nosotros seguimos buscando primero las añadiduras y por último a Dios. Y las cosas no funcionan así. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Eso dice la Escritura, puesto los ojos en Jesús. ¿Y qué es lo que estaba haciendo María? Poniendo los ojos en Jesús. Y cuando María estaba poniendo los ojos en Jesús, poniendo su corazón en el tesoro de la palabra que salía de la boca del Señor, Marta, la hermana que estaba afanada en lo menos importante, yo voy a decir que lo que Marta estaba haciendo es que tenía ordenada su casa, que estaba lavando sus vajillas, que estaba arreglando todo el tiempo, sí. Eso es importante, sí, pero no es tan importante como la palabra de Dios. Y cuando ella se ve que no está recibiendo ayuda de su hermana, quien está oyendo la palabra de Dios, ella le reclama al Señor, le dice: Señor, ¿no tienes cuidado de mi hermana? Que no me ayuda. Y viene la palabra del Señor y le dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Y el Señor viene a decirle: has escogido lo peor, mas sin embargo esta ha escogido lo mejor. ¿Sabe por qué, hermanos? Oír la palabra, ir a la presencia de Dios, es escoger lo mejor, porque el Señor es el único que tiene vida eterna para cada uno de nosotros. La vida del hombre es pasajera. Primera Pedro 1:24 dice: porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Nuestra vida es pasajera. Creo que esta semana estuve en un entierro. Desde que soy cristiano he estado en muchísimos entierros. Y decía esta semana, esta persona a quien estamos enterrando hoy jamás se va a volver a ver caminar por las calles de la colonia. Es una gran realidad. Nuestra vida es pasajera. Y si no supimos con exactitud el lugar donde ir a pasar la eternidad, hermanos, no fue mal. No fue mal, porque las riquezas de este mundo tienen una condición: nos engañan. Nos engañan. Y el engaño consiste en que si tengo 100, mi meta es tener 200. Si tengo 200, mi meta es tener 400. Si tengo 1000, mi meta es a incrementar. El objetivo es incrementar. Y algunas veces hay personas que llegan hasta extremos. Se enferma el niño y no gastan. Sí, porque para ellos eso es un gasto. No es una inversión en salud, no, es un gasto. El proyecto. Están tan afiliados o tan atados al proyecto que pasa el sorbetero vendiendo paletas, no compra una paleta.
Porque tiene un proyecto. Organización es la que debe de haber. Y si yo gano o si yo trabajo, debo de trabajar para vivir, no trabajar para morirme. Y hay personas que trabajan para morirse, no invierten en su salud, no invierten en ellos. Mucho menos van a invertir en el pobre, en el necesitado, en la viuda, en el huérfano. No cumplen el mandato. Y hay un momento en que viene una voz que les dice: te vas a ir, te vas a morir. Yo estaba dándome cuenta de alguien que le estaba profetizando a alguien que estaba a punto de morir. Meses hacían falta para que esa persona se muriera. Y viene este pseudo profeta a profetizarle vida. Y dice el Señor que vas a vivir. Que esto, mire, pura burrada, hermano. Y yo riéndome, porque la persona se murió. Riéndome, y yo dijera, si fuera el profeta Isaías, ¿cómo hiciera eso? ¿Cómo hiciera quedar mal a Dios? Isaías, cuando fue ante el rey, le dijo: ordena tu casa, prepárate, porque vas a morir. Por quedar bien con la gente, profetizamos vida, oramos por vida, le decimos que está bien cuando está mal. No, amados hermanos, conviene más agradar a Dios que a los hombres. El Salmo 103, en el verso 15 dice: el hombre es como la hierba, sus días, como la hierba son sus días, y florece como la flor del campo. Y Santiago, la porción que nosotros leímos, para empezar, dice: vamos ahora, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y trabajaremos y ganaremos, cuando no sabéis qué será el día de mañana. ¿Quién tiene control del día de mañana? Nadie tiene el control del día de mañana. Está bien que hagamos planes para el día de mañana, pero no los hagamos solos, amado hermano. Hagámoslos en el Señor, hagámoslos con el Señor. Invitemos al Señor a ese proyecto y preguntémosle si esa es la voluntad de Él y si Él quiere que realicemos ese proyecto o no, para que las cosas nos salgan bien. Digamos que el hombre ganó muchas riquezas de este mundo, pero en el momento que se va, o sea, se muere, o en el momento que se da el arrebatamiento, se queda. La pregunta es: ¿valió la pena? ¿Valió la pena? Las riquezas son engañosas. Y por eso la Escritura dice: ¿de qué le sirve al hombre que gane todo el mundo? Pero algunos ni siquiera un millón. Unos cuantos dólares nos echan a perder una eternidad. Sí, son importantes los dólares, sí son importantes las cosas necesarias, sí, pero antes que esas cosas tengamos a Dios y entendamos que Dios nos lo ha dado para que le disfrutemos y para que le honremos a Él. La Escritura dice: honra a Jehová con tus bienes. Honremos. Alguien dice, o se forma una idea, está pidiendo, está diciendo que lo traigamos a la iglesia, que le demos dinero a Él. No malentienda. Es muy probable
que cerca de usted esté una persona enferma y que no tiene para cubrir una receta médica, cubra esa receta médica. Para eso el Señor lo ha bendecido. Es probable que hayan personas que no tengan alimento que comer, lléveles comida. Para eso Dios le ha bendecido. No estamos pidiendo, no estamos diciendo tráigale, no estamos predicando esto para que usted traiga, no. Estamos diciendo, amados hermanos, que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. La vida del hombre consiste en que conozca al Hijo de Dios, que es el dador de la vida, que guarde sus mandamientos y le siga. En eso consiste la vida del hombre. Usted es el que decide si abre la puerta de su corazón o no. Algunas veces nosotros pensamos que no está bien dar, que eso es cosa o caso perdido. Mas sin embargo, Apocalipsis 3:20 dice: aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. O Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y Apocalipsis 22:12 dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Él quiere entrar a nuestros corazones y Él quiere recompensarnos. Hemos dicho en el estudio del libro de los Hechos que este libro no tiene conclusión alguna. Y hemos dicho, por lo que dice la Escritura, que la historia de la iglesia, ya que el libro de los Hechos es un libro histórico de la iglesia, y que la historia de la iglesia se sigue escribiendo en la actualidad, pero no por Lucas, sino por el que inspiró a Lucas a escribir. Porque la Escritura dice: y los libros fueron abiertos y fueron juzgados los muertos por las obras que estaban en el libro. Se sigue escribiendo la vida de cada individuo. Nada se escapa a las páginas de Dios. Y cada uno de nosotros en un momento daremos cuenta. Y los que obedecieron la palabra de Dios, no mi palabra, sino la palabra de Dios, dirán en aquel día: valió la pena. Y los que no obedecieron la palabra de Dios dirán que están arrepentidos por no haber oído y hecho la palabra de Dios en sus vidas. Hermanos amados, la vida nuestra no consiste en las cosas que poseemos. No nos equivoquemos. Hay personas quizás en peores condiciones económicas que las que nosotros estamos, y son felices. Porque no es el dinero, no son las cosas materiales las que producen felicidad en nuestra vida. No. Algunas veces las personas piensan que el casarse con una persona que tiene dinero, eso es la felicidad. Pero no. Muchas veces estas personas son maltratadas. Si querés, así como veniste, andate, le dice, o vete. Si aquí no tienes nada, si aquí sos una mendiga, y no se regresa por orgullo, porque ¿qué van a decir? Tienen razón aquellos, y no quiere que aquellos tengan la razón, los que le decían no te conviene. Igual con el hombre que se casa con alguien pensando que las riquezas le harán feliz. No, las riquezas no hacen feliz a nadie, las cosas no hacen feliz a nadie. El único que puede darle la felicidad al hombre es
nuestro Dios. Nuestro Dios a través del conocimiento, a través de la esperanza que no avergüenza a nosotros. Somos nosotros los que tomamos la decisión. Yo puedo decir en esta hora, Cristo está cerca. Él viene pronto. Y la Escritura dice que viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Una iglesia que se haya guardado para el Señor en los momentos de crisis, de momentos de adversidad. Yo soy feliz no porque tengo, y tampoco soy feliz porque no tengo nada. No soy infeliz porque no tengo. No. Mi felicidad está en el Señor, en Cristo. Feliz es mi alma, dice aquel canto que algunas veces hemos entonado, porque es la verdad. Es la verdad. Lo que Cristo nos ha dado, nadie ni nada en este mundo nos puede dar. Quizá alguien diga: ¿y qué ha tenido usted, hermano? No he tenido. Gracias sean dadas a Dios, porque la Escritura dice: a los pobres les he anunciado el Evangelio. Pero he visto y he oído testimonios de personas que tienen mucha riqueza y no son felices. Viven de apariencias. Y hay otros que están peor todavía, que no tienen nada y quieren andarse codeando con los ricos, aparentando lo que no son. Hijos o hijas que se avergüenzan de su madre o de su padre, que cuando alguien allá de la sociedad alta les pregunta: ¿y ella quién es? ¿Es tu madre? Y ella dice: no, es la señora que trabaja de sirvienta en la casa. Imagina. Y ese ruco, ¿quién es? Le dice: ¿tu papá? No, es el jardinero. ¿Le imaginas? Se avergüenzan. Pero así como se avergüenzan los hijos de los padres, así Dios se avergonzará de ellos. ¿Y cómo viven estos? Atados a una vida ficticia. No viven la realidad. No viven la realidad. Somos pobres en economía, que no nos avergüence eso. Tratemos de vivir felices en Cristo nuestro Señor. Amén, hermanos. Porque Él es la felicidad de cada ser humano. Cuando llegamos a entender lo que no entendíamos, nuestra vida cambió. Hay personas que desean tener el conocimiento que nosotros, siendo indoctos, tenemos. Porque hay muchos letrados diciendo que el hombre depende del mono, cuando nosotros sabemos que Dios creó a Adán en el huerto de Edén. Otros que dicen que depende de los peces. Otros que están creyendo en cosas, hermano, muertas, como los ídolos, en religiones que no tienen fundamento. Mas sin embargo, nosotros no creemos en ídolos, creemos en el Dios verdadero. No creemos en religión, creemos que tenemos una relación personal con Dios, porque tenemos entrada gratis al trono de la gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ir y platicar con Dios a través de la oración. ¿Y qué podemos decir esta hora? Alabado sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque aunque no nos merecemos esta bendición tan grande, pero a Él le ha placido dárnosla a cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén, hermanos, esta mañana? Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Yo voy a pedirle que se ponga en pie. Vamos a orar para finalizar ya esta jornada dominical que tenemos, y demos gracias a Dios, y los transportes ya están listos para llevarle a sus hogares o cerca de sus hogares. Padre, gracias te damos en esta hora, Señor, por esta bendición que nos das. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tus bendiciones. Hemos entendido, Señor, que nuestra vida no consiste en los bienes que podemos llegar a poseer,
sino que consiste en tu amor, en tu gracia y en tu misericordia derramada, Señor, sobre nosotros, aún no mereciendo, Señor, pero a ti te ha placido, Señor, porque de tal manera nos amaste, que enviaste a tu Hijo Jesús a morir, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, porque hemos creído, hemos confesado su nombre, hemos creído que Él es tu Hijo, que murió por nuestros pecados, pero que se levantó al tercer día, que subió a los cielos y que de allá ha de venir, porque Él prometió que iba a volver a levantar una iglesia de toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación. Y sabemos que ese tiempo, Señor, está cercano. Padre, gracias por darnos fe, gracias por darnos una esperanza que no avergüenza, porque viene el día en que será manifiesto, Señor, que este mensaje de advertencia, de salvación, de reconciliación ha sido eficaz, Padre bendito, cuando tú vengas y nos lleves a morar a una patria celestial para siempre en la eternidad. Y todos los burladores, Señor, todos los que se han burlado de tu evangelio, de tus hijos, Señor, se darán cuenta de que el infierno es real y que existe, Señor, y se darán cuenta que una vez llegando a ese lugar no habrá oportunidad de escapar de ahí. Mas gracias sean dadas a ti, oh Dios amado, porque confiamos en tu promesa, porque confiamos, Señor, en tu palabra, y tú vienes pronto, Señor, para llevarnos. Pero tu palabra también dice para nosotros, tus hijos, Señor, que ya sea que muramos o que vivamos, del Señor somos. Padre, gracias te damos. En el nombre de Jesús, te pedimos también que nos lleves en paz y en bendición a nuestros hogares. Gracias, Señor, por cada hermano que se congregó el día de hoy para gloria y honra tuya. Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga a todos, hermanos.